noches, familia de lo insólito. Con gusto de volver a saludarlos. Esta noche les voy a compartir unas historias que nos compartieron justamente por Facebook, las cuales versan sobre nahuales, brujas y leyendas. La primera historia es de Dani Ramírez. Ella nos comenta: yo tengo una historia, no es mía, pero mis tíos son traileros y siempre les han pasado cosas muy random. Ahí va una que me dejó traumada desde chiquita. Uno de mis tíos cuenta que él, en un viaje, le tocó transportar vacas. Ese día le tocó hacer su viaje en la noche. Algunos de sus compañeros le dijeron que en esa carretera no se detuviera por ningún motivo, y mucho menos podía echarle un aventón a nadie. El chiste es que en el momento que pasó justo en esa carretera, una viejita le estaba haciendo la parada. Pero mi tío se siguió derecho. Unos minutos más adelante se escuchó mucho ruido en la parte de atrás, justo donde iban las vacas. Después de recorrer unos minutos se bajó y fue a checar su caja. Al prender su lámpara para contar las vacas, notó que había una de más. Dice mi tío que lo que hizo fue pegarle a la vaca con un látigo, a lo que la vaca le respondió: no me pegues, yo solo te pedí un aventón. No se sabe qué pasó, pero mi tío dice que despertó en la casa de una curandera y tomó un viaje de Querétaro para el estado. Ya no quiso terminar su viaje. Pues sí, sin duda debió haber sido algo impactante, o sea, el hecho de que la vaca te hablara, y seguramente fue el trato con algún nahual. Muchos saludos a Dani Ramírez y gracias por compartirnos tu historia. La segunda historia nos la cuenta Denis. Dice: yo recuerdo de niño que tuve muchas experiencias con las brujas, pero acá contaré una. Tal vez cuente otras, pero por ahora solo será esta. Ahí va. Yo estaba con mi abuela. Yo me quedaba con ella en las noches, a veces, y recuerdo que estábamos en la cama jugando cuando de repente suena un golpe increíblemente fuerte en el techo, como si hubiese caído algo. Mi abuela me dice que me calle porque yo grité del susto y lloré un poco. Ella me puso la mano en la boca y me hacía shh, llevándome su dedo índice a los labios, para luego soltar las palabras: es una bruja, no hagas ruido. Obviamente, yo como niño, al escuchar esas palabras el miedo que tenía se triplicó, y sentía como mis piernas y brazos iban a desprenderse del terror que sentía. Tomé la sábana y mi abuela me cubrió por completo. Se levantó, apagó la luz y se acostó conmigo, mientras me decía que tranquilo, que tal vez estaba buscando algo con ella o en nuestra casa, pero que mañana iba a tocar a la puerta para pedir sal, y que nunca hay que darle sal ni nada, solo correrlas. Tenía tanto miedo, pero ella me abrazó y al poco par de horas me calmé, se me calmó el cuerpo y terminé durmiéndome. Al día siguiente me desperté porque estaban tocando la puerta de su casa. Me di cuenta que estaba solo en la cama, puesto que mi abuela se paraba temprano a cocinar. Me levantó despacio y descalzo. Doy pasos lentos a la puerta del cuarto, porque desde ahí se puede ver quién está en la puerta principal. Mi abuela caminaba con andadera, porque estaba pasada ya de edad. Pero lo hizo rápido, y me puso la mano en el pecho para que no saliera completo. Pero alcancé a ver una viejita muy arrugada en la puerta, con una especie de velo y muy blanca. Estaba algo encorvada y miraba hacia adentro, con una mirada penetrante. Me alcanzó a ver, pero yo me escondí con el empujón de mi abuela. Cerré mis ojos del miedo que me causaba la señora. Luego, mi abuela le grita desde esa distancia, unos 10 metros aproximadamente, y le dice: ajá, ¿qué quiere? Dígame. Y alcancé a escuchar a la señora hablar muy suave. Entendí después que era como excusa, solo para ver que mi abuela se acercara. Luego de que mi abuela le dijese varias veces que hablara duro porque estaba cocinando y que no podía ir a la puerta porque caminaba con la andadera, la vieja le gritó: no más quiero que me des sal, que necesito. Yo, al escuchar eso y recordar lo que me dijo mi abuela, morí. Mis piernas temblaban al saber que esa era la bruja que me había dicho mi abuela. Mi abuela comenzó a gritarle sin más, insultos y demás, diciéndole que se fuera, que no iba a permitir que hiciera sus cosas a su familia. No paraba. Alcancé a sacar la cabeza un poco y pude ver cómo la vieja se sonreía
y lanzaba carcajadas para después mirarme, sonreír y darse la vuelta y marcharse. Mi abuela caminó, cerró la puerta y me dijo que tranquilo, que no iba a volver. De ahí fuimos a comer y ese trauma se quedó conmigo para siempre. Pues sí, sin duda algo que debió generar gran trauma el estar viviendo una situación así en donde descubrí que era una bruja lo que estaba justamente atemorizando ahí, pues sin duda debió ser bastante impactante. Saludos, Denis, me parece que es de Venezuela y el hecho de compartir la historia con otro país, igual latino, vaya, fue bastante interesante. Muchas gracias por compartirnos tu historia. La tercera historia es de Su Conto. Ella nos dice: tengo un tío que cuando era joven vio y conversó con la Llorona. Aquí les va la historia. Antes mi familia paterna vivía en una vecindad, por lo que todos dormían en los mismos 2 cuartos. Mi tío era joven y fumaba, entonces se salía a la calle para no estar fumando cerca de sus papás o hermanos. El punto es que en la colonia antes era una especie de pueblo o rancho, donde los camiones para salir de la colonia dejaban de pasar a las 9 o 10 de la noche. Un día él estaba fumando en la calle, como de costumbre, pero ya era muy tarde, pasada de la medianoche. Y dice que vio venir a una mujer vestida de blanco, con cabello negro largo y atractiva. Ella le preguntó por los camiones para salir de la colonia, a lo que mi tío le dijo que ya no pasaban a esa hora, y que la única manera de salir de la colonia era en carro o caminar hasta la pista. Ella le agradeció y continuó caminando, pero unos segundos después mi tío se preguntó: ¿qué hacía una mujer sola caminando en la calle a esa hora? Así que decidió voltear, y cuando la vio, dice que sus pies no tocaban el suelo, que iba levitando. Se metió corriendo del miedo y dice que en cuanto cerró la puerta se escuchó el lamento. Duró como 2 semanas enfermo. Desde ahí dejó de estar fumando a esa hora en la calle. Saludos, y sí, sin duda debió de ser algo aterrador el hecho de ver a la Llorona. O sea, simplemente el hecho de escucharle ese lamento desgarrador es algo impresionante. Y ahora topártela de frente y prácticamente conversar con ella, bastante impresionante. Muchas gracias por compartirnos tu historia. La siguiente historia nos la comparte Ray Linhead. Ella nos pone: el hermano de la suegra de mi mamá, no mi abuela, porque fue su primer matrimonio, era nahual, y toda su familia lo sabía, y de hecho lo repudiaban, pero en una ocasión la familia tuvo que hacer un viaje a México, Distrito Federal, y mi mamá se quedó a cuidar la casa, porque mis medias hermanas eran muy chicas, y casi no la dejaban salir. Total, ella dice que estaba lavando trastes porque era como la sirvienta de la casa. La trataban muy mal, de hecho. Cuando dice que a lo lejos se escuchó un caballo, pero ella se sintió rara, como con miedo. Ella siempre tuvo ese sexto sentido para las cosas. El caso es que se metió mejor a los cuartos con mis hermanas, y por la ventana vio mejor al caballo. Era negro y tenía ojos rojos. Donde pisaba dejaba el suelo quemado. Claro que esto lo vio después de aquel suceso. Pero lo que más sacó de onda fue que el caballo no tuviera cola y que estuviera intentando meterse a la casa. Mi mamá desde muy chica fue católica, así que se puso a rezar. Pero bueno, para su buena suerte en ese momento llega la suegra con sus demás hijos. La señora era de armas tomar y sin pensarlo sacó una pistola, ya que siempre la traía, pues iban a comprar mercancía a México para revenderla, y la llevaban por si los asaltaban. A lo que le metió plomo al caballo. Mi mamá casi se desmaya cuando ve que el animal se empieza a transformar en un ser humano. Cuando salió, vio a su suegra diciéndole al cuerpo: mira nada más, Aurelio, ¿cómo viniste a acabar? Resulta que el señor era nahual, y era de los que abusaban a las muchachas que se les hacía bonita, y robaba las casas donde se metía. Su suegra de mi mamá ya lo había amenazado, porque mi mamá se casó muy joven, y era muy linda. Al tipo le valió que fuera la esposa de su sobrino, así que aprovechó para intentar meterse cuando no había nadie, aun cuando su hermana ya se lo había sentenciado. Estas cosas siguen existiendo. Claro que por la época de los 70s y así era más fácil para ellos,
porque eran lugares con poca urbanización y casi sin luz eléctrica. Pues sí, vaya que fue impactante, o sea, sin duda debe ser algo escalofriante que va a perdurar para toda la vida en tu mente ver esa transición de animal a humano. Sin embargo, muy interesante el haber presenciado algo así muy terrorífico, pero bastante interesante. Saludos y muchas gracias por tu historia. La siguiente historia es de Andrea Michelson. Ella nos comenta, mi papá es estadounidense y anduvo vagando por México, estando muy joven. Llegó solo a Mineral del Chico en Hidalgo y me contó que una familia le rentó barato una habitación en su casa. Él se instaló y se tapó hasta la cabeza para dormir. Dijo que estaba en una duermevela cuando escuchó claramente las pisadas de un cerdo en el techo, justo arriba de su cuarto. También se oía cómo respiraba y olfateaba como cerdo. Pensó que el techo se vencería con semejante peso que tenía la idea de levantarse y avisarle al dueño. Pero se sentía muy raro, inmovilizado y con mucho calor acostado, como si un aire denso lo aplastara. También se le ocurrió que cómo pudo haber subido un puerco al techo de 2 aguas, que no se sostendría bien y se resbalaría. Pero de repente oyó al padre de la familia y a un hijo hablando en voz muy alta, y después empezaron a lanzar como piedras al techo que repiqueteaban. Escuchó al cerdo correr en el techo y ¡bum! Se oyó el impacto de que cayó al suelo desde arriba. Fue caída de animal grande y gordo. De ahí no oyó nada más que al hombre y que también hablaba a la esposa. Pero él tardó en poderse mover y quitarse la cobija de encima. En la mañana apenas dijo que oyó un animal en la noche, y el Señor le dijo que no pensara en eso, que ya se había ido, que lo olvidara. A él siempre le quedó la sensación de que no era un cerdo, que era algo más como para dejarle una sensación tan pesada y ese miedo. Un amigo suyo de aquí le dijo que muy probablemente era un nahual que le olió lo foráneo, y el señor y su hijo le gritaban de majaderías para ahuyentarlo. Es una de las anécdotas favoritas de mi papá, que es súper escéptico y claro. En Estados Unidos lo oyen como folclore o que estaba borracho, pero no. Él tiene certeza de que estaba despierto, sobrio. El cerdo lo que fuera se oía bastante real. El dueño de la casa le dijo que lo olvidara. Entonces él también oyó algo, y no fue ninguna apnea del sueño. Y que ese miedo, la pesadez y el calor que tuvo en esos momentos fueron anormales, inolvidables y angustiantes. Pues vaya que sí, posiblemente pudo haber sido un cerdo. En México, muchas veces en estados como en Hidalgo, Tlaxcala o Veracruz, narran bastante este tipo de historias donde hay guajolotes, cerdos, entre otros animales, quienes vaya son estos famosos nahuales quienes hacen la transición de ser humano a animal. Gracias por tu historia, estuvo bastante interesante y inquietante para tu papá en ese entonces. Y bueno, por último tenemos la historia de Sol Santiago, quien nos comenta, bueno, yo me sé una. No me pasó a mí, fue a mi abuelo paterno. Resulta que cuando él trabajaba, una noche que estaba con 2 señores más cerca de un río, dice que estaban platicando. Hora exacta no recuerdo, solo sé que era de noche. Dice que de repente todo, literalmente todo se quedó en silencio, que ni siquiera el agua o los grillos se escuchaban, que todo estaba en completo silencio. Y uno de los señores dice que ya se dieron cuenta, no se escucha nada. Y mi abuelo dice, sí, qué raro. Y que a lo lejos se escuchó un llanto largo que les dio un escalofrío en todo el cuerpo, que no se escuchaba que dijera algo más, solo un llanto, era algo largo como un grito. En eso el señor agarra una cruz y empieza a rezar. Y el que les dijo que todo estaba en silencio les quita la cruz y la esconden, se quedan en silencio y después de que pasa todo les dice, cuando pase la llorona, no saques ninguna cruz, porque llega a tus pies y reza pidiendo perdón. Solo quédate en silencio hasta que se vaya. Mi abuelo cada que cuenta esta historia se le pone la piel de gallina. Dice que se escucha muy feo el llanto. Tiene más historias así donde ha visto mucha gente que ya no pertenece al mundo terrenal. Pues sí, bastante interesante. Sin duda también se dice que la llorona cuando se escucha lejos es porque está cerca y cuando se escucha cerca es porque está lejos. Además que nunca se le debe nombrar y decir, vaya, ahí viene la llorona, porque justamente se te aparece y posiblemente pueda provocarte bastantes altercados en donde estés. Muchas gracias por compartirnos tu historia, bastante interesante también. Pues me queda más que agradecerles por compartirme una parte de ustedes, de su historia.
compartir esas anécdotas enriquecedoras para que más personas podamos escucharlas, compartirlas y tener ese momento de escucha, de quietud en donde podemos compartir con todos. No olviden por favor seguirnos, seguir haciendo crecer esta familia de lo insólito. Y por favor compártanme sus historias, con mucho gusto sería un placer poder compartirla con los demás y que otros puedan compartirnos las suyas. Es muy grato saber que no estamos solos aquellas personas que hemos vivenciado todo este mundo paranormal. Incluso muchas veces ayudan algunos consejos o tips para quienes estén pasando situaciones algo complicadas que les pueda ser de utilidad. Tengan una excelente noche y muchas gracias por todo, familia de lo insólito. Sigamos creciendo.